El día de hoy vamos a estudiar los versículos 24 al 23 al 33, perdón, de este tremendo capítulo 9. Capítulos 9, 10 y 11 que nos hablan acerca de la elección soberana de Dios para salvación. Dios ha decretado quiénes de entre los judíos creerán en Cristo. Dios ha decretado que no solamente los judíos sean salvos por medio de la fe en Jesucristo, sino que en el decreto de Dios su misericordia se extendió hacia las naciones paganas, a las cuales Dios también les concede la justicia, les imputa la justicia de Cristo por medio de la fe para aquellos que han sido decretados como escogidos para salvación. Eso es de lo que tratan estos tres capítulos, y estos tres capítulos han sido motivo, creo yo que innecesariamente en muchos sentidos, de mucha controversia en la iglesia, porque algo queda claro: Dios es absolutamente soberano para escoger a quién decreta salvar, y a la vez, por obvias razones, a quien Él decreta que se pierda. Pero quien se salva, quien Él decreta ser escogido, Dios tiene que obrar en su corazón endurecido, y en aquellos que Él abandona su situación, Dios simplemente los deja seguir su camino. Pero todos son una misma masa, como hemos estado estudiando. Todos son pecadores. Dios no toma de unos para poder alcanzar a otros. Dios no le quita a unos para poder salvar a otros, sino que Dios provee su Hijo para que nadie diga que Dios es injusto, sino que Dios sea el justo que justifica y el que tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Así es que estamos en este precioso pasaje que va de los versículos 24 al 33, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiere dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Estos versículos, a partir del versículo 24, claro está, vienen después de los versículos 22 y 23, y eso fue parte de lo que estuvimos estudiando la semana pasada. En el 22 dice: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Qué tremendo. Dios tiene misericordia en un sentido de todos, pero hay un aspecto específico y especial en el que Dios tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia, y esto puede ser para judíos y gentiles en ambos aspectos. Y Pablo, si ustedes recuerdan, estuvo respondiendo a esta idea de la diatriba, ¿verdad? Un oponente que le plantea: pues que Dios es injusto, ¿por qué? ¿Ha fallado acaso la palabra de Dios? Lo que Pablo ha dejado en claro son dos cosas. Número uno, la gracia de Dios no estaba reservada solo para el pueblo judío. La gracia de Dios no es propiedad de los judíos, es de Dios. Dios es el propietario de la gracia. Y esa misma gracia obra para bien, extendiéndose a otras naciones más allá de Israel.
Lo segundo que podemos recordar, que podemos decir, es que la gracia de Dios no está solo reservada para los descendientes consanguíneos de Abraham. Los descendientes de Abraham, según la carne, no disfrutan necesariamente de la gracia de Dios, sin excepción. Y tenemos, por ejemplo, a Ismael y a Esaú. Dios los bendijo, pero no los bendijo con el pacto. Así que, amados hermanos, la elección de Dios para salvación se origina en su buena voluntad, en su gracia. Y Dios tiene misericordia de cualquier pecador. Al pecador que Dios escoge para manifestarle la gloriosa misericordia de creer en Cristo es resultado de la soberana elección de Dios. Dios no está obligado a salvar a nadie, amados hermanos. A Dios nadie le impone. Dios no tiene necesidades. Dios no se ve orillado a cosas. Dios es absolutamente soberano y es, como lo describen nuestras confesiones, libérrimo. Nadie es tan libre como nuestro Dios para hacer lo que quiere, porque además no solamente hace lo que quiere, sino que puede hacer lo que quiere. Pablo está probando que esa elección está limitada por la voluntad de Dios. Entonces, por un lado, esto abre el camino para que los paganos sean llamados. Y esto parecía absurdo a los judíos, les parecía novedoso, provocaba en ellos enojo. ¿Cómo que estos impíos van a ser salvos y nosotros, descendientes de Abraham, no estamos siendo bendecidos? Esto claramente entonces, esta soberana voluntad de Dios, deja abierto el camino para que los judíos libremente rechacen a Jesucristo y que Dios los tenga por culpables. Sí, los judíos no encontraban una razón válida para verse excluidos, pero Dios tenía razones para excluirlos. Ellos no eran justos en sí mismos, pero ellos se asumían justos. Y no somos muy diferentes los seres humanos en general. Todos pensamos que somos suficientemente justos como para juzgar que otros no son tan justos como nosotros de entrar al reino de los cielos o recibir bendiciones. Eso de hecho no es otra cosa más que codicia. Eso no es otra cosa más que esta idea de que te mereces las cosas que disfrutas. Nada más equivocado que eso. No mereces sino la justa, maravillosa, poderosa, portentosa ira de Dios. Y por eso vivimos como vivimos los seres humanos. Por eso el último mandamiento del decálogo es: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su buey, ni su criada, ni su asno, ni nada de tu prójimo. El gran problema de la humanidad es que se sienten justos y creen que merecen y por eso codician. La codicia es la gran evidencia de que merecemos la ira de Dios. ¿Cómo podemos medir la codicia? Pues es fácil, si eres zurdo, ¿verdad? Ahí lo se ve. A veces tomamos, ¿verdad? Y disfrazamos de buenas intenciones la codicia. A veces, ¿verdad? Disfrazado de generosidad, estamos encubriendo la justicia. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. A veces disfrazado de buenas intenciones y de un servicio con celo a Dios, estamos escondiendo realmente la codicia. Así es que, amados hermanos, la realidad es que los judíos pensaban que eran justos y asumían que Dios era injusto por no considerarlos justos como ellos se consideraban a sí mismos justos. Esto que hace que cuando Dios les dice yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia, hace que los judíos se ofendan con Dios y se escandalicen, como hasta el día de hoy se escandalizan, y por eso odian entrañablemente los judíos incrédulos, el cristianismo. Y por eso es que los paganos aborrecen el cristianismo. Las escrituras pues nos aseguran que Dios ha escogido a pecadores para que sean su pueblo. Estos pecadores son de toda nación, de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu.
Y de esa manera Dios los escoge para que lleguen a ser recipientes de su misericordia. ¿Por qué eres salvo? Porque eres recipiente de la misericordia de Dios. No solamente en la salvación propiamente, sino en el hecho de que Dios, si has creído, te haya escogido desde antes de la fundación del mundo para que llegares a ser un recipiente de su misericordia en la salvación de Cristo. Y todo eso, amados hermanos, Dios lo hace para la gloria de su nombre. Dios busca su gloria en tu salvación. Así que tu salvación, a final de cuentas, es el medio que Dios emplea y es el medio que Dios te ha dado para que le rindas gloria y Él reciba la gloria. Uy, que Dios, ¿verdad? Pues que sí de veras está tan guapo como para que lo tomamos en cuenta, que sí de veras es tan perfecto. La respuesta es sí. Los que lleguen a la gloria para estar una eternidad adorando a Dios, se van a tener prueba clara de que no hay ser más bello, glorioso, majestuoso, justo y santo que Él. Él es único en su especie. Y comprobaremos que Él es el único que merece todo honor y toda gloria y toda alabanza. Aquí en la tierra, por el velo del pecado, por el velo de nuestra naturaleza humana, en la circunstancia de un mundo caído, no podemos verlo, pero por la gracia de Dios, hemos sido precisamente predestinados para tener prueba fehaciente y palpable de la gloria de Dios. Eso, amado hermano, es un privilegio. Eso, amado hermano, es una honra que no merecemos. Así que Pablo dice ahí que nosotros somos nosotros. ¿Quiénes son esos que han alcanzado las notorias riquezas de su gloria? Esos vasos de misericordia que Dios preparó de antemano, esos que Dios ha llamado, somos nosotros. Los que somos gentiles y aquellos que sean judíos. No sé si hay aquí judíos, me parece que no. Pero eso no tiene importancia. Porque en Cristo Jesús ya no hay hombre ni mujer, ni judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita, sino que todos somos valiosos. Eso sí, respetando Dios su propio diseño en los roles que nos ha dado a hombre y mujer. Entonces, judíos y gentiles son recipientes, los que fueron predestinados para salvación, son recipientes de su misericordia. Y esto fue porque Dios nos llamó eficazmente por su gracia. En el llamamiento eficaz de Dios, vemos que Dios no hace acepción de personas porque salva a judíos y gentiles, ricos, pobres, cultos e incultos, gente bruta, gente sofisticada. Dios salva toda clase de personas, de todos los estratos, de todas las lenguas, pero todos estos fueron predestinados por el puro afecto de la voluntad de Dios. Así es que, amados hermanos, tú y yo no éramos judíos con un celo por la piedad, éramos simples paganos, pero Dios no impidió, más bien Dios nos buscó para que su llamamiento llegara a nuestras vidas y demostrarle a los judíos paganos que Él escoge para salvación a paganos y que entonces podamos entrar al reino de los cielos. Dios nunca excluyó en sus planes a las naciones paganas, sino que siempre nos tuvo en cuenta a ti y a mí y a todos aquellos que nos han precedido en la fe y a todos aquellos que nos continuarán esta preciosa obra de Dios en la iglesia. Dios los ha escogido de manera tal que lo que cuenta es la gracia, no la raza. Lo más importante es la gracia y no la raza. Número 1, vamos a ver entonces a partir del versículo 25 qué nos plantea Pablo. Número 1, Dios siempre contempló la salvación de algunos entre los gentiles. Romanos 9:25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Pablo nos va a demostrar que ese llamado divino a los paganos no debe parecerles a esos judíos a los que reciben la carta a los romanos, que eso es novedoso, pues de largo tiempo el Señor ya había anunciado, ya había predicho por varios profetas que los gentiles estaban incluidos en su plan de salvación. Y Dios inspira al profeta Oseas, el cual escribe en el capítulo 2 de su libro, versículo 23, lo siguiente. Dice, y la sembraré
para mí en la tierra. Y tendré misericordia de Lo Ruama. Y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Si tú te pones a leer este libro, resulta que Oseas se casó con una mujer de cascos ligeros. Y tiene hijos con ellas, con esta mujer. Y entonces tiene dos hijas. A una le pone por nombre Lo Ruama y a la otra Lo Ami. Y en esto el Señor está haciendo una profecía de lo que sería la escogencia de Dios, la escogencia soberana de Dios sobre aquellos que no merecían la salvación de Dios. A final de cuentas nadie lo merece, pero recordemos que Oseas es un profeta que le está hablando al pueblo de Dios, Israel. Y Dios les anuncia a esos israelitas, ustedes se creen muy sabrosos, ¿verdad? Se creen muy únicos, hechos a mano, pero déjenme decirles, yo tengo contemplado que aquellos que ustedes menosprecien, una parte de ellos venga a ser mi pueblo. Y a esos les llama Lo Ruama y Lo Ami, ahí en Oseas capítulo 2. La palabra Lo Ruama significa compadecida. Fíjate nada más. Y Lo Ami es pueblo mío. Entonces, claramente aquí el profeta Oseas no se está refiriendo a los israelitas, sino se está refiriendo a aquellos que son gentiles, que son paganos. El Señor estaba ofendido con los delitos del pueblo de Israel. Así que Él, a través de el profeta Oseas, les dice, yo ya no los voy a considerar mi pueblo. A esos judíos infieles, yo ya no los voy a considerar mi pueblo. Y ustedes a quienes yo no consideraré mi pueblo, verán cómo yo voy a considerar pueblo a uno que no era pueblo, a uno que estaba desamparado, a uno que estaba alejado. Y a esos yo les llamaré mi pueblo. ¿Sí se están dando cuenta? Tú y yo estábamos aquí en Córdoba, éramos unos impíos, ¿verdad? Católicos romanos de domingos o de Año Nuevo, o de ese tipo de prácticas nominales. Y ni nos imaginábamos que la gloria y la misericordia de Dios llegaría a nuestras vidas. Ahora, añade eso, amado hermano, ya pensando en los judíos, que ellos originalmente fueron amados y ahora Dios los está repudiando. Y les dice, aquellos que no eran amados, ahora serán amados. Así es que Dios afirma que los pueblos paganos, los que no eran su pueblo, llegarían a ser hechos su pueblo. Así es que Pablo va a comenzar a aplicar aquí en el libro de Romanos todos los beneficios que eran para esos israelitas a los paganos que llegaron a creer en él. Argumenta más o menos de esta forma. Les dice a los judíos, los cargos por los cuales los paganos estaban excluidos de la salvación han sido hallados en ti, judío. En ti, que te llamas la nación israelita, he encontrado los mismos pecados que los pecados de los paganos. Y la verdad es que los judíos eran terribles, los israelitas eran terribles. Todo el tiempo del Antiguo Testamento fue una lucha con su propensión a la idolatría. Y aquí ahora Dios habla de esta, la no amada, que debe ser entendida en el contexto del libro de Oseas como aquella que era no amada, para que Israel se diera cuenta de que Dios los estaba repudiando. Yo tomo a la no amada y la hago amada, y a ustedes que eran la amada, los he despojado de esa preciosa y bendita situación de ser escogidos por mi amor. Y no es que Dios, como dijéramos, los haya predestinado y luego ya no lo, sino simple y llanamente Dios había dispuesto que el pueblo de Israel fuera conocido como el pueblo de Dios. Pero el hecho de que algo sea conocido como pueblo de Dios no significa que aquellos que están considerados como tales sean verdaderamente seguidores de Dios, porque su conducta era completamente contraria. Así es que Dios ha recibido por su bendita y gloriosa y maravillosa gracia a los judíos. Así fue al principio, es por gracia. Dios no creó a los judíos, sino que Dios llamó a un hombre llamado Abraham, que era gentil, al cual Dios judaizó cuando le dio la señal del pacto,
Y Dios en su misericordia le dijo, voy a hacer pacto contigo y tu descendencia. Pero esa descendencia no toda estaba incluida en el pacto, porque Dios hizo pacto por vía de Isaac, no de Ismael. Y ya conocemos cómo Dios fue haciendo la obra, porque toda la idea era que fuera por gracia, que fuera por la fe en la promesa de Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Rechazando a esos judíos incrédulos y exterminándolos incluso. Y ahora con la misma buena voluntad con la que inicialmente Él recibió a los judíos, ahora empieza a recibir a los paganos por su gracia. No para que sigan siendo paganos, sino para que sus corazones se conviertan y abandonen su vida pagana. Muchos profetas, como he dicho, ya habían hablado, ya habían predicado, ya habían anunciado que Dios se vengaría del Israel infiel. Y cuando eso sucedía, acuérdense que Dios mandaba a los profetas para que les llamasen al arrepentimiento. Aquellos que se arrepentían, Dios, aun cuando los ponía en situaciones de juicio terribles, lo vemos en el libro de Jueces, vemos después el periodo de los reinos divididos, pasaron situaciones terribles, pero los verdaderos creyentes, aun cuando tenían que experimentar por culpa de los injustos, los padecimientos por el juicio de Dios, Dios a esos que se arrepentían les abrían los profetas el panorama de un futuro glorioso en ese Mesías que es nuestro Señor Jesucristo. Y con eso les daba una esperanza, en donde les decía, a pesar de la infidelidad de estos que los han perjudicado en sus circunstancias materiales, estos que han sido rechazados son la ocasión para que yo derrame sobre ti, judío fiel, judío que crees en mí, que te arrepientes de tus pecados. Yo te abro la oportunidad de un futuro glorioso por medio de la fe en mi Hijo Jesucristo. Entonces Dios les dejaba una sola esperanza a estos judíos que habían visto su vida afectada por la desobediencia de sus compatriotas, y esa esperanza era puesta en Jesús el Mesías. Ellos no sabían que sería Jesús quien estaría en Nazaret, ¿verdad? Pero tenían una información que les permitía ver la reconciliación plena en Cristo. Así es que Cristo, para esos judíos afectados por la desobediencia de los otros judíos, Dios les daba en Cristo el terreno para que fueran redimidos, para que encontrasen siempre un camino de reconciliación. Y así en Cristo Jesús todas las promesas de Dios fueron ratificadas y renovadas para los judíos de la antigüedad que se arrepentían de sus pecados, aunque, como dije, podían ser afectados por la incredulidad de sus hermanos. O sea, cuando pensamos en el pueblo de Israel, si un rey cometía pecado, ¿qué nada más el rey quedaba afectado? No, afectaba a todo el pueblo, a judíos creyentes y a judíos incrédulos. Así es que Dios les dice a estos: mi ira sobre los incrédulos pudo haberte provocado pérdida material, pero no obstante, tú tienes una promesa de restauración. Amados hermanos, es imposible de gozar de ningún tipo de beneficio si no fuera por la mediación de Cristo. Si Cristo no nos hubiera sido anunciado a nosotros los pecadores, estaríamos en un estado de ruina eterna. Pero aquellos a los que Dios amenaza con su ira por causa de Cristo, Él evita que seamos condenados eternamente. Los judíos incrédulos, ¿qué hicieron? Rechazaron a Cristo Jesús, hablando ya de la generación que vivía cuando estaba escribiéndose esta carta. Esos judíos incrédulos rechazaron a Jesús, y la verdad es que lo rechazaron la mayoría de ellos, prácticamente como nación. Y entonces, ¿qué hizo? Fueron expulsados de la familia de Dios y quedaron reducidos esos judíos incrédulos en el rango común del género humano. Y en ese momento la nación de Israel, cuando rechazó al Mesías, se convirtió en una nación pagana que tenía que ser evangelizada. Estos que ahora los dispensacionalistas presentan como el pueblo escogido de Dios, no sé si habían visto, van a llevar a cabo, incluso Benjamín Netanyahu está por construir una ciudad de la tolerancia homosexual en donde fueron las ruinas de Sodoma y Gomorra. ¿Ya habían escuchado eso? Va a tomar dineros del presupuesto de la nación
para ser una ciudad de la tolerancia gay, en donde van a tener sus actividades, la ciudad más homosexual, la ciudad que más celebra la homosexualidad en el Medio Oriente es Tel Aviv, y todavía va a construir una ciudad allá por el Mar Muerto para rendir culto y adoración a aquello que deshonra directamente a Dios. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Pues esos a los que cristianos malinformados llaman el pueblo de Dios, no son pueblo de Dios, son una nación pagana que necesita el evangelio. Pero ¿qué han hecho los actuales gobiernos? Han emitido leyes en las que se prohíbe expresamente que se les predique el evangelio a esos así llamados judíos que no son judíos, que usurpan un nombre. Ese pueblo de Medio Oriente no es el pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios es la iglesia. Y en esa iglesia hay judíos escogidos por la soberana gracia de Dios, predestinados para la salvación que es en Cristo Jesús, y gentiles, no judíos, que por la bendita y soberana gracia de Dios fueron escogidos para creer en Cristo. Eso es el pueblo escogido de Dios, la iglesia invisible, la iglesia de los predestinados para salvación, no el pueblo de Israel. Y claro, esto hace que estos así llamados judíos, que estos usurpadores del nombre judío se llenen de ira en contra de la iglesia. Pero Dios ya lo había anunciado, Él iba a provocar a celos a esta nación pagana para que fueran entonces alcanzados por Cristo, aquel remanente escogido por gracia que hay entre ellos, para que crean en Cristo. Así es que, amados hermanos, los judíos incrédulos de antes de Cristo y después de Cristo, después de la resurrección, los incrédulos judíos, en términos de raza, en términos étnicos, son unos paganos, no son creyentes. Dios lo ratificó cuando destruyó en el año 70 después de Cristo, no solamente la ciudad de Jerusalén, sino el templo, porque hay registro de que Tito, el general Tito, trató de evitar la destrucción del templo y no pudo, porque Dios dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra de ese lugar. Y Dios cumplió su palabra. Así es que, amados hermanos, Dios, cuando en su buena voluntad envía a su Hijo, aquellos que creen en Cristo Jesús, se vuelven objetos visibles de la gracia de Dios, porque Dios hizo desaparecer toda diferencia entre los judíos incrédulos y los paganos, y ahora todos son paganos, que necesitan la salvación que es en Cristo. Pablo, después de haber igualado a los judíos incrédulos con los paganos, afirma que los extranjeros escogidos para salvación, junto con el remanente escogido por gracia de entre los judíos, formarán la iglesia de Cristo, de tal manera que los escogidos de todas las naciones que no eran su pueblo, llegarían a serlo. Romanos 9:26, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Pablo está tomando Oseas capítulo 1 versículo 10, donde dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¿Qué está diciendo? Puede ser que el pueblo de Israel llegue a multiplicarse tanto, pero eso no los hace mis hijos. Puede ser que yo mismo actúe para que crezcan numéricamente, que haya condiciones óptimas para que los matrimonios tengan muchos hijos y haya los suficientes recursos para sostenerlos. Eso no significa que sean mis hijos. 7,000, casi 8,000 millones de seres humanos en la tierra. ¿Será eso significará que esos 8,000 millones son hijos de Dios? ¿No? No. Pero Dios tiene un remanente escogido por gracia entre los judíos y los gentiles, a los cuales llamará hijos del Dios viviente. Entonces aquí lo que está haciendo nuestro hermano Pablo es usar el lenguaje del repudio o del divorcio que resultó de la desobediencia de Israel, y Dios despojó de toda esa dignidad a la nación judía. Israel infiel, ese Israel infiel ya no era diferente de cualquier nación pagana extranjera.
Así es que Dios en su decreto eterno destinó que sus hijos sean aquellos que fueron escogidos. Y Dios demuestra quiénes son sus escogidos a través del llamamiento eficaz. Cuando se predica el evangelio y ese evangelio por el poder del Espíritu Santo es hecho eficaz para que nazcas de nuevo, seas dotado del don de la fe y puedas ejercer tu fe en la persona y obra de Cristo. Así es que no debemos juzgar a la ligera, amados hermanos, cuando hablamos de la elección o el rechazo de Dios sobre las personas. No debemos afirmar o negar la elección de Dios en una persona hasta en tanto, ¿verdad?, Dios no aclare todas las cosas. Como les he dicho, sospechamos del llamamiento eficaz en las personas, pero el único que lo sabe es Dios. Incluso de nosotros mismos debemos tener certeza de nuestro llamamiento, pero en última instancia debemos temer, porque solo el día aclarará, cuando el Señor venga, si verdaderamente somos elegidos. Y el Señor nos lo advierte: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No digo esto para que dudes de tu salvación, sino para que temas y constantemente te compares con lo que la Biblia llama fruto y veas si hay una correlación de tu vida con eso que Dios llama fruto. Pues no seamos categóricos, amados hermanos, al hacer un juicio de los demás. Esto no es dudar, es más bien el fruto de alguien que ha nacido de nuevo: temor de Dios. Temamos a Dios. Podemos y debemos afirmar nuestra elección si esa es nuestra persuasión. No somos como los católicos romanos que dicen: si tú afirmas que eres salvo, seas anatema. Eso dice el catolicismo romano. Si tú afirmas, ¿verdad?, con arrojo, con denuedo, yo soy salvo, tú eres anatema. Tú no eres salvo, mientes. ¿Por qué? Pues porque como tienes que mantener tu salvación y tienes que estar haciendo ciertas cosas para que realmente amarre tu salvación, pues si ellos no anatemizan la seguridad de tu salvación, entonces ¿qué va a pasar? Que vas a empezar a afirmarla. Y esa es una de las distinciones entre la iglesia protestante y el catolicismo romano, que nosotros decimos: tienes la persuasión de haber sido salvado, confiésalo, pero vive conforme a eso. No para que seas salvo, no, sino porque tu persuasión de tu salvación debe dar fruto visible. Pero no das fruto antes de ser convertido en un buen árbol, ¿verdad? No das espinos, no das abrojos y dices que eres salvo, sino que dices: soy salvo y doy fruto apacible de justicia. Doy buen fruto, porque por sus frutos los conocerás. Tú mismo serás persuadido, otros serán persuadidos de que eres creyente, pero el único que tiene absoluto conocimiento y certeza es Dios. Así es que no se te prohíbe que afirmes tus seguridades de salvación, pero que te esmeres para que tus frutos no te desmientan. Que trabajes, dependas del bendito Espíritu Santo, descanses solamente en la obra de Cristo, para que se manifieste en tu vida que eres un genuino creyente. No sea que presumiendo ser hijo predestinado, acabes estando equivocado. No confíes en nada, ni siquiera en tu fruto. Confía solo en Cristo, porque eso dará fruto. Eso es a lo que Pablo se refiere en el libro de los Efesios, cuando les dice que su elección y adopción fueron previamente determinadas por Dios antes de la creación del mundo. Y entonces les recuerda que por algún tiempo fueron extraños, enemigos de Dios. Mira cómo lo dice en Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, los judíos incrédulos juzgaban a los no circuncidados, o sea, a los paganos, a los extranjeros, los juzgaban como paganos. Pero todo el criterio era un criterio meramente humano que se habían impuesto los judíos. Versículo 12, cuando éramos enemigos de Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así era nuestra vida sin Cristo.
Los judíos menospreciaban a los gentiles. Y ciertamente los gentiles eran menospreciables, pero los judíos se sentían orgullosos de portar una circuncisión hecha a mano, y sus propios corazones eran corazones incircuncisos, corazones insensibles. Entonces Dios nos muestra, amados hermanos, su predilección por sus escogidos, y el hecho de que fueran incrédulos era solamente por un tiempo, pero ya estaban comprendidos y fueron preservados. Tú fuiste preservado para la salvación que ahora disfrutas. Romanos 9:26. Y en el lugar en donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Antes de su llamamiento eficaz, Dios, amados hermanos, te hizo objeto de su ira en un sentido, pero a la vez te preservó a pesar de su ira, para que se manifestase tu elección soberana cuando llegaste a creer en Él. Yo me acuerdo de mi vida antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo decía, y hasta me lo decían, ¿por qué todo me sale mal? Y luego me decían, ¿por qué todo te sale mal a ti? ¿Nunca te dijeron eso? A mí un amigo me decía, no, tú estás salado, mano, ¿por qué te pasan esas cosas? Porque en un sentido la ira de Dios estaba sobre mi vida, pero a la vez Dios estaba preservando mi vida para la salvación. ¿No es cierto que fue así contigo? A lo mejor te iba muy bien, y esa era precisamente la muestra de que no eras hijo de Dios. ¿No era esa, de hecho, en un sentido, la razón por la cual Dios manifestaba parcialmente su ira en tu tiempo de ser incrédulo? Y algunos hasta se enojaban de que les fuera mal. Como dice Proverbios 19, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita en su corazón. ¿Alguna vez te enojaste con, ¿por qué no me sale bien? ¿Verdad? ¿Por qué a él sí le va bien y a mí no? ¿Alguna vez hiciste esa pregunta? ¿No era de hecho esa expresión de la ira de Dios lo que en un sentido te hacía un réprobo? Sí, eras un réprobo. Oye, pero ahora creo, ¿por qué? Por la gracia de Dios, por la elección soberana de Dios antes de la fundación del mundo. Pero mientras eras incrédulo, Dios ejercía su ira contra ti. No la plenitud de su ira, pero te daba adelantitos. Y quizá te fue re mal antes de que llegaras a Cristo. Y fue porque te fue mal que llegaste a los pies de Cristo. Con todo, amados hermanos, la verdad es que no todo salía mal. Y hasta disfrutamos tantas veces de la bondad de Dios sin atribuirle a Él bondad. Como dice también en Hechos 14:16, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Aplica en naciones, pero aplica también en lo particular. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. A mí me gustaban los cortes americanos cuando era yo un paganillo. Y cuando ahora que estoy en Cristo, amo los cortes americanos, ¿verdad? De carne así, 2 pulgadas de carne, ¿verdad? Amo eso. A los que no les gusta ya ellos, Dios los perdone. Pero si te gusta la carne, pues si eres hombre especialmente, ¿verdad? Así un suculento marmoleado así. Eso es maravilloso. Y eso Dios te lo daba antes de que fueras creyente. ¿Qué te gusta o qué te gustaba antes de ser creyente? ¿Lo disfrutabas? A pesar de la ira de Dios sobre ti, Dios te preservaba y te daba cosas que te agradaban. ¿Por qué? Porque eras muy bueno. Porque Dios derrama misericordia sobre impíos. Pero cuando llegó el momento, Dios te salvó. ¿Por qué? Porque te predestinó. Amados hermanos, sabemos que la ira de Dios está sobre todo el género humano, y en todo caso, ahora que somos creyentes, ¿verdad? Lo somos por la gracia de Dios que nos halló. Nosotros no andábamos buscando a Dios. Ni siquiera los supuestos judíos buscaban a Dios, buscaban su gloria, buscaban su beneficio, buscaban su reputación, buscaban su renombre, hasta que, bendito sea Dios, se predicó el santo evangelio y fuimos regenerados, creímos en la palabra que nos hablaba de la persona y obra de Cristo. Al creer en Cristo fuimos justificados por medio de la fe y fuimos recibidos en adopción por Dios. Pero hasta entonces
es que se materializó esa elección. Antes de eso éramos objetos de la ira de Dios, a pesar de que tuviera cierta misericordia de nosotros. Pensemos en los judíos. Cuando el pueblo de Israel rechazó a Jesús, esa es la causa del repudio justo de Dios, y es a lo que se refiere el profeta Oseas, cuando demuestra que ese amor divino que se manifiesta con los que Dios ha escogido para salvación es algo que corresponde a la pura gracia de Dios. A final de cuentas, lo que cuenta es la gracia, no la raza. Número dos, Dios siempre contempló la salvación de algunos judíos. Los judíos pensaban que era para todos. Romanos 9:27. También Isaías tocante a Israel, también Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar. No quedaron sodomitas en el sentido literal del término, aunque sí en el sentido analógico. No quedaron gomorrenses, porque Dios los exterminó a través de esa lluvia de fuego y azufre. Y si Dios no se hubiera preservado a un grupo de judíos para que creyeran, como Sodoma y Gomorra hubieran sido los judíos. Algunos dicen, la prueba de la existencia de Dios es que hay un pueblo judío. Por favor, Dios no necesita al pueblo judío para existir. Sí, hay algo de eso. Pero hay un remanente escogido de judíos y hay un remanente escogido por gracia de entre los gentiles. Así es que también la existencia de Dios. Pero Dios no necesita probar su existencia por la existencia de estos que fueron objetos de su misericordia. Pablo entonces aquí está hablando
de estas palabras de Isaías, y este Isaías está sintiéndose, deplora el estado de Israel. ¿Por qué me desechas si me diste la promesa? Porque no todo el que desciende de Abraham es verdadero hijo. Porque el que es hijo de Abraham procede a la fe, se arrepiente cuando le es predicado el evangelio. Por eso es una herejía el hipercalvinismo, porque es necesario que prediquemos el evangelio. A alguien le preguntaron, bueno, ¿y cuál es la razón por la cual deberíamos predicar el evangelio si Dios va a salvar a los predestinados? Muy sencillo, porque Dios lo ordenó. Porque es el medio que Dios usa para la salvación de los escogidos. ¿Me estoy explicando? Entonces, por eso les digo, oye, pero no, pues, ¿cómo sé que mi primo es predestinado? Predica el evangelio. Y si llega a creer es porque era predestinado, y si no cree, pues no era predestinado, pero todavía no lo sabes. Mientras haya vida y esperanza, y quizás simple y llanamente en la ordenación de los eventos, quizá tenga que estar predíquele y predíquele y predíquele y predíquele y predíquele. ¿Cómo lo hacemos con nuestros hijos? Y yo a veces, ¿verdad?, les predico todos los días, me los traigo azorrillados a mis pobres hijos, y de repente digo, este sí es cristiano, y de repente veo cosas y digo, híjole, ¿será? Pero seguramente ellos se hacen la misma pregunta que yo. Oye, este me la predica y me predica y me predica y acaba de reaccionar que parece un pagano. ¿A poco no has dicho eso, hijo mío? Así es. Así es. Así es que, amados hermanos, Pablo no busca justificar a Dios por ser soberano. Dios es justo y libre, no necesita justificación. Muchos tratan de defender a Dios a la hora de escoger soberanamente a unos para salvación y dejar a otros a su estado de perdición. Pero Dios no está pidiendo que lo defiendas. Dios simplemente nos informa quién Él es y cómo Él es, y Él ordena las cosas como han de ser. Ahora bien, la persona que se pierde por su propio pecado. Que una persona se pierda no es porque Dios actuó de una manera directa sobre la persona para que se pierda, simplemente Dios lo deja a su libre albedrío. Y el albedrío, mentira que es libre, porque el albedrío está directamente vinculado con la naturaleza del hombre, ya seas regenerado o un pecador abandonado a tu estado de perdición. Tu libre albedrío solamente te va a llevar a la perdición. Es hasta que naces de nuevo que hay verdadera libertad en tu voluntad para creer en Cristo. Si Dios no te regenera, no tienes poder para cambiar, por mucho que quieras cambiar. Por eso Pablo usa este recurso retórico llamado la paradoja. ¿Qué es una paradoja? Es una proposición que presenta una situación que parece absurda o contradictoria, pero que contiene una verdad subyacente. Dice el versículo 30 y 31, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Parece absurdo que los paganos ajenos a toda la piedad y que vivían en la completa disolución del pecado
hayan sido llamados por Dios para participar de la salvación, y que por el contrario, los judíos que tanto se esmeraban por cumplir las obras de la ley, acabaran siendo rechazados y alejados de toda recompensa de la justificación. Es paradójico, ¿verdad? Pablo nos está explicando entonces en términos muy sencillos que hay algo lógico y comprensible. ¿Por qué? La justificación de los paganos depende de la misericordia divina y tiene como base la fe. Porque Dios te da la fe para creer que eres un pagano miserable, perverso, destinado al infierno, es que abrazas la verdad del evangelio que te ofrece al Hijo de Dios como el medio de tu salvación. Ahora, creer en Cristo como tu Salvador implica creer que eres un perdido. Y en contraste, ¿qué pasaba con los judíos que pensaban que eran justificados por sus propios méritos humanos? Esa búsqueda de la justificación de los judíos, de ser declarados justos por Dios, asumiendo que cumplían ellos las obras ordenadas por la ley, es algo que estaba completamente fuera de su alcance. No hay nadie que en su estado caído cumpla perfectamente la ley de Dios, porque la ley de Dios no es un asunto externo y mecánico, tiene que ver con el corazón. Es cumplir la ley de Dios amando al Dios de la ley y amando la ley de Dios. Pero muchos cumplen la ley solo exteriormente y odian esa ley. Odian que les digas no adulterarás, odian que les digas no vas a fornicar, odian que les digas no debes mentir. Pero pues así las cosas, no me gusta, pero pues bueno, pues ya. ¿Cómo cumples la ley de Dios? ¿Te da gozo que Dios te dé mandamientos por su palabra? ¿O dices, qué aburrido? Mira lo que dice Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y aquí vienen los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿A quién le aplica toda la ley? A todo el mundo. Creyentes y no creyentes, judíos y no judíos. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El único poder que tiene la ley sin Cristo es hacerte saber que eres un miserable pecador. Así es que la ley no tiene poder para salvar. Necesitas a un Salvador poderoso que te salve. Un Salvador poderoso que haya cumplido la ley para que haya calificado para ser una persona que fuere la víctima que muriere en tu lugar y resucitado, fuera demostrado por Dios que había sido aprobado su sacrificio, y al ascender a los cielos y sentarse en el lugar de honor a la diestra del Padre, al creer tú en Él, Dios te impute su justicia, te impute sus buenas obras, para que ahora sí puedas tú ser salvo. Pero tienes que reconocer que estás perdido. ¿Y cuál era el problema de los judíos? Pensaban que no estaban perdidos. La sola gracia de Dios es la única causa de que sean llamados los paganos. Dios escogió concederles su amor y su favor, aunque eran completamente indignos. El primer paso para entrar al glorioso reino de Dios es reconocer que eres indigno. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hasta que no te das cuenta que eres un completo indigente, no recibes los medios y los recursos para adquirir el derecho de ciudadanía del reino de los cielos. Esos derechos te los da la muerte expiatoria de Cristo, su verdadero cumplimiento de la ley. Cuando se te imputa la fe de Cristo, tú puedes estar de frente de Dios recibiendo sus beneficios. Amados, la justificación de los paganos descansa en la reconciliación gratuita que procede de que ejerzamos ese don gratuito de la fe en la persona de Cristo. En otras palabras, para ser salvos debemos arrepentirnos, debemos creer en Cristo. Los paganos no fueron justificados porque en su fe humana innata hubieran activado el poder del Espíritu Santo
para nacer de nuevo. Eso es lo que piensan muchos actualmente, ¿verdad? Activa a Dios con tu fe. ¿Activa a Dios con tu fe? Pues, ¿qué Dios es? ¿Qué clase de Dios piensas que es ese? Tú no puedes activar a Dios con tu fe. Más bien Dios te da la fe para que actúes. Más bien Dios te da la fe para que creas. Dios toma la iniciativa para que llegues a tener fe. Así es que esta idea de que actives a Dios por tu fe innata es algo completamente extraño en la palabra de Dios. Los gentiles no estaban buscando la salvación porque no eran sino errabundos extraviados. Y es Dios quien gratuitamente les llamó por medio de la predicación eficaz del Evangelio, haciéndolos, los asió el Señor para que lleguen a permanecer justos. Los paganos, amados, obtuvieron la justificación por medio de la fe, porque Dios les llamó a la fe por su gracia. Sin la iniciativa de Dios, los gentiles jamás pudieron haber aspirado a la justificación. Ni lo conocían, ni lo sabían, ni les interesaba. Versículo 9:31, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. La Biblia dice claramente que no es extraño que los judíos que buscaban justificación con tanto ardor y celo no hubieran conseguido nada. A final de cuentas estaban fatigándose inútilmente. Es como si el texto nos dijera: Israel, al detenerse, al entretenerse en la justicia ordenada por la ley, no ha entendido ni alcanzado el verdadero camino de la justificación. La fe en Cristo. Lo que cuenta es la gracia, no la raza. Número 4. Los judíos se pierden por su excesiva confianza en sí mismos. Los judíos se pierden por su excesiva confianza en sí mismos. 9:32. Pregunta Pablo, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué no alcanzó la justificación? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. El gran problema es que buscaban cumplir una justicia que demandaba la ley, no por medio de la fe, sino sintiéndose satisfechos de sí mismos, de sus obras, de su supuesta perfección en la obediencia de la ley. Y esto, amados hermanos, es la razón por la cual se tropezaron con la piedra de tropiezo. Quienes intentaban alcanzar la salvación, la justicia de Dios confiando en sus propias obras, a final de cuentas fueron rechazados por Dios. Y Dios tiene razón en rechazar a los que se creen justos, porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia. La mejor de tus obras, en el momento más sublime, cuando te sientes hiperespiritual, ¿verdad? Dices, wow, qué buen chico soy. Ahí tronó todo. ¿Te ha pasado? ¡Wow! ¡Qué maravilloso cristiano soy! Y viene el Espíritu Santo y te dice, pss, 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 no. Eso nos pasaba antes de ser cristianos. Y esa es la vida, por ejemplo, de un católico romano. No, yo soy, porque soy parte de la iglesia, soy salvo, ¿no? ¿Y eso por qué o cómo, cuándo? No, pues es que yo voy a la misa y yo hice mi primera comunión y mi confirmación y llevé a cabo mi... Eso no sirve. Eso no sirve. No, creo que te he platicado, no estaba yo en la boda de unos amigos, fui a varias bodas católicas romanas de mis amigos de la universidad y era bien chistoso, ¿no? Porque yo sabía que andaban de fornicarios, pero como estaban junto a mí el evangélico, así recitaban sus credos católicos romanos. Por mi culpa, por mi grande culpa. Y salían de ahí, se iban a fornicar, y se iban a emborrachar, y se iban a drogar. Amado hermano, nunca dependas de tus supuestas buenas acciones, porque lo que vas a hacer es anular la fe. Y sin fe es imposible la salvación. Si las personas consiguieran ser declarados justos por su buen proceder conforme a la ley, eso anularía la necesidad de la fe. Lo voy a repetir. Si las personas consiguieren ser declarados justos por su buen proceder, esto es conforme a la ley, entonces queda anulada la verdadera justicia, que es por la fe. La justicia de Jesucristo
que nos es imputada por medio de la fe. No confías en tus obras, confías en las obras de otros, confías en la persona de otro, Cristo Jesús. Así es que la confianza en las propias obras es un impedimento enorme para obtener la justificación. ¿Qué necesitamos? Necesitamos renunciar a toda confianza en nosotros mismos. Esta idea de si no te arrepientes te vas al infierno, no es otra cosa más que la idea de que la salvación se pierde. Es absurda. Cuando te mueras, no te vas a acordar de algunos pecados que cometiste. Dices, no, pasó mi vida toda adelante de mí, ¿verdad? Porque me iba yo a morir. ¿Quién sabe si te dé tiempo de ver todo el mugrero que hiciste? La salvación es por fe. Y aunque no te acuerdes de todos tus pecados y no te arrepientas absolutamente de todos pecados, entras a la gloria por causa de la obra de Cristo. ¿Me explico? Eso no significa que no te arrepientas, pero a lo mejor te arrepientes ahorita, ¿verdad? De aquí en esta reunión después de la confesión de fe que hicimos, sales y te aplasta un tráiler allá afuera. Es difícil que pasen tráilers acá, pero te aplasta un tráiler allá afuera. Y a lo mejor, ¿verdad? Deseaste, ¿verdad? Que algo le pasara a alguien y ya te fuiste. Te perdiste porque deseaste mal. Eso no es bíblico. Nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No te estoy invitando a que peques, pero no hay manera que te vayas de aquí en términos bíblicos impoluto. Te vas impoluto por la obra de Cristo. No estoy diciendo que peques. Estoy diciendo, depende solo de la obra de Cristo. Renuncia a sentirte suficientemente justo en ti mismo, porque eso va a ser motivo de desgracias en tu vida y en la vida de los demás. Esa es precisamente la razón por la que tenemos problemas matrimoniales, problemas de paternidad, problemas en el trabajo, porque nos sentimos tan justos que hacemos reclamos como si nos mereciéramos todas las cosas. ¿Cuántas veces los cónyuges, verdad, nos sentimos más buenos, más superiores que nuestro cónyuge? Y ahí andamos con dedo flamígero. Amados hermanos, así no es. Lo que cuenta es la gracia, no la raza, recordándole a los judíos. Y número 5, les recuerdo lo que les estoy diciendo. Debemos de creer y descansar solo en la perfecta obra de Cristo para nuestra salvación. Versículo 33, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. A final de cuentas, todos nos tenemos que tropezar con Cristo. ¿Por qué estás aquí? Porque Dios te puso a Cristo enfrente y ¡pum!, te tropezaste. A algunos Dios les puso a Cristo para caída, caída definitiva. Los judíos incrédulos, los paganos que rechazan el evangelio. Y tú que hoy eres un ex pagano creyente, es porque Dios puso una piedra con la que te tropezaste. Pregunta, ¿por qué te tropiezas? Porque lo espera. Hoy me voy a tropezar, ¿verdad?, con los filitos de las... Híjole, pocas cosas me provocan más coraje que tropezarme. ¿A cuánto les gusta tropezarse? Yo odio tropezarme y cada vez soy más torpe para reaccionar al tropezamiento. Antes me rápido, ¿verdad? Pero ahorita me tropiezo y ¿cómo me choca tropezarme? Pues esa es la idea del texto. Cristo Jesús va a hacerte tropiezo y a lo mejor te vas a ofender y te vas a enojar. Pero si fuiste predestinado para la salvación, ese tropiezo, esa importunidad, ese momento que no esperabas en tu vida, se convierte en tu salvación. Y para los judíos que se sentían tan dignos, tan buenos, ¿verdad?, tan bien hechos, ¿verdad?, se tropezaron con Cristo y lo rechazaron. Este ejemplo de los judíos debería espantar a quien trata de alcanzar el reino de los cielos por sus propias obras, observando ceremonias. Amados, los méritos por nuestras obras son falsos y se oponen a la fe. Debemos fijar únicamente nuestra mirada
en las misericordias de Dios, despojándonos de toda dignidad personal, por elevada que nos parezca, que las personas nos traten con mucha deferencia, por el señor licenciado, señor no sé qué, señor no sé cuánto. Esta semana Dios nos mostró, no estás solo, no estás solo, y se quedó solo. ¿Puede la gente alabarnos y darnos una dignidad que no tenemos? ¿Por qué no la tenemos? Nada es tan absurdo como creer que somos participantes de la justicia de Dios por nuestros méritos. Eso es contrario a lo que Dios enseña. Cristo nos ha sido hecho justificación, santificación y sabiduría. Si tú rechazas a Jesús, estás en un serio problema, pues deberás demostrar ante Dios que tu justicia es perfecta, y ahí vas a fracasar. Poner nuestra confianza en nuestras obras es una ofensa a Dios, quien envió a su Hijo siendo Dios a hacerse hombre para vivir lo que tú, humano inútil, un humano pecador, no puedes. Necesitas al Cristo hecho hombre, quien cumplió la voluntad de Dios para la gloria de su Padre y por ti, y quien fue entregado a una cruz por ti, por mí, por tu culpa, por mi culpa. Merecíamos estar colgados, agonizando en una cruz por horas y días, y ni así alcanzaríamos a satisfacer la justa ira de Dios, la justa demanda de Dios de que fuéramos aplastados. Por eso el infierno es eterno, amados hermanos. A la hora de que estés pecando, a la hora de que estés deshonrando a Dios, piensa en esto. ¿Qué haces esta semana? ¿Qué estás disculpando de tu proceder? En secreto, las cosas que haces, las cosas que te atraen, las cosas que te gustan, esas que dispensas y que dices, no tienen tanta importancia. Esas crucificaron a Cristo. Y lo sigues practicando. No piensas que eres justo, no lo pienses. Deshazte de eso. Lo que ves, lo que sientes, lo que anhelas, cuidado con eso. Es una lucha a muerte, pero solo será una lucha si has nacido de nuevo. Y si has nacido de nuevo, sabes que eres indigno y huyes de tus obras de justicia para confiar solo en Cristo. Dios ha puesto a su Hijo como propiciación, Romanos 3, 21 al 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Quienes se apoyan como los judíos incrédulos en las obras de la ley, tropiezan con Cristo y caen. Y en la medida que nosotros reconozcamos que somos pecadores desprovistos de toda justicia, seremos rechazados. Dependemos solo de Cristo, quien es luz, salvación, vida, resurrección, justificación. Quiera Él iluminarnos, vivificarnos, limpiarnos y sanarnos. Sin Cristo estamos ciegos, estamos condenados, estamos muertos, llenos de inmundicia, por lo cual pretender que somos justos delante de Dios es un acto de franca rebeldía al poder de Cristo, quien se humanó para hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos. Dios anunció al pueblo de Israel que Él sería para ellos una piedra de tropiezo y de caída para los que han sido incrédulos. Y esos que se llaman judíos de hoy son unos hiperincrédulos. Recordemos que Cristo Jesús es Dios mismo, y a ese se refiere Isaías. Por extraño que parezca, esa profecía se cumple aún al día de hoy. Cristo es la piedra de tropiezo y la razón por la cual los judíos no han alcanzado la justificación. Necesitan el evangelio. ¿Por qué? Porque son obstinados y perseveran buscando motivos de tropiezo en Cristo.
Es que Él no puede ser porque mi Mesías no podía morir en la cruz. Es que Él no puede ser por el otro. Es que Él no puede ser por el otro. Así no es. Cristo es la piedra de tropiezo. Te puedes tropezar con ella para la vida eterna o para caer. Lucas 7:22 en el contexto judío. Un domingo de resurrección, antes del domingo de resurrección, el Señor lleva a cabo la entrada triunfal. Y cuando empiezan a loarlo, ¿qué hacen los judíos? Se ofenden. Dice, ¿cómo tú que eres un nazareno vienes aquí? ¿Verdad? ¿Cómo que bendito el que viene en el nombre del Señor? Mira cómo dice en Lucas 7:25. Respondiendo Jesús les dijo, esto es cuando, me estoy adelantando, esto es cuando nuestro Señor fue cuestionado acerca de si Él era el Mesías que había de venir. Versículo 22 de Lucas 7, y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurados, dice, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Jesucristo, vuelvo a decirlo, es la piedra de tropiezo y caída debido a la maldad humana. Es maldad humana atribuirse una justicia que no tienes. Es maldad humana atribuirte una justicia que no tienes. Cuando reclamas a tu cónyuge, cuando le reclamas a tus hijos, cuando le reclamas perfección a las personas, estás implicando que eres tan perfecto que lo único que estás evidenciando es que eres un malvado. Romanos 9:33 en la segunda parte, y el que creyere en Él no será avergonzado. Observa, no es el que es perfecto en su conducta, es el que creyere en Él. ¿Qué es esto? Glorioso consuelo para el creyente. Jesucristo ha sido puesto para la ruina de los incrédulos como tropiezo, y en contraste, Dios ha puesto en ese tropiezo con Cristo vida y resurrección para nuestras vidas. Así es que la profecía se cumple en los rebeldes y los incrédulos, como también en aquellos que son creyentes, para quienes Cristo es la piedra de tropiezo con la que se tropezaron, pero que es perfecta, preciosa, angular, valiosa. En conclusión, el Señor ha querido confirmar la esperanza en los suyos, en todo lugar y en toda época. Nuestro buen Señor nos ordena pues estar firmes y alegres, porque al final no seremos avergonzados. ¿Por qué? Porque lo que cuenta es la gracia, no la raza. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Te rogamos, amado Señor, que tu buena voluntad sea sobre nosotros. Y perdona, Señor, la extensión de mi mensaje. Yo sé que es una lucha y es una prueba a nuestra fe, Señor, tener que escuchar estas cosas largo tiempo. Pero, Señor, es necesario aprenderlo. Es necesario abrazarlo, es necesario que nos quede claro que nuestra justicia no es resultado de nuestros méritos. Esa que es nuestra justicia es la justicia que nos fue imputada de tu Hijo, la bendita piedra con la que nos tropezamos, con la que inesperadamente nos encontramos andando en caminos alejados de ti y por el cual ahora estamos de pie. Guarda a esta iglesia, guarda a los hermanos que siempre encuentran alguna razón de ofensa en Cristo o en su pueblo, y que como ocasión de su caída, ese tropiezo se vuelve su desgracia. Guárdanos. Bendice a tu pueblo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.